Muy bien, le voy a dar continuidad y ya lo voy a presentar a Roberto Abdala. Gracias por estar, es director de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. El inicio de esta licenciatura va a ser con una charla sobre inteligencia artificial. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, va a venir a nuestra universidad Emiliano Pereiro, que es quien coordina el área de pensamiento computacional e inteligencia artificial en el plan Ceibal en Uruguay. Para los que no saben, Ceibal es un programa pionero de introducción de la tecnología en las escuelas, en todas las escuelas del país. De alguna manera, Conectar Igualdad Acá en algún momento quiso replicar, ¿no?, lo que se hacía en Uruguay. Que tampoco es una idea original, viene quizá de otros ejemplos que se desarrollaron en otras latitudes, pero creo que lo envidiable quizá de Ceibal es el haber constituido una política de Estado, ¿no? Hoy por hoy ellos pueden estar trabajando inteligencia artificial, pensando en escuelas primarias y secundarias, porque más allá del cambio de signo de cada gobierno uruguayo en estos más de casi 15 años, han sostenido eso, ¿no? Digo, es lo primero que nos ha surgido como reflexión a muchos de los que trabajamos en el ámbito de las políticas educativas y en ámbitos de educación superior y de educación en general. Este inicio, ¿no? Porque iniciar de esta manera, digamos, a mí me hace pensar que toda la licenciatura en educación va a estar atravesada por esto, que es como lo nuevo. ¿Es así? ¿No es tan así? En realidad es empezar a perderle temor a esta novedad, porque cómo ha aparecido la inteligencia artificial. Obviamente algunos docentes van introduciendo o el uso, ¿no?, esto de empezar a probar a incluirla como herramienta y no a que sea el gran fantasma, ¿no?, de cómo se utiliza, pero también ha empezado a aparecer esta detección, porque hay herramientas que también sirven para detectar si se ha usado o no en la elaboración de algunos trabajos, y hemos tenido situaciones de, uno podría decir, disciplinarias, que ya no califican como plagio, sino como una asistencia que no existía en general cuando los estatutos o reglamentos que tenemos se hicieron. Entonces, en realidad, empezar a perder cierto temor, conocer la herramienta para poder entonces ser críticos y saber también cómo, cuándo, dónde implementar. Si no, es como que es un término de moda, ¿no? En algún momento era nanotecnología, después era sustentabilidad, y esto puede pasar lo mismo, y creo que tiene un impacto mucho mayor porque lo estamos viendo cotidianamente, ¿no? Si alguien duplica la voz de un docente mandando un mensaje o escribe algo, me parece que hay que conocer para poder trabajar con ella, y eso nos parecía que era un tema importante, sobre todo porque en la licenciatura muchos de los que asisten son docentes ya en nivel primario, secundario. Entonces también creo que ya les da un panorama como para poder ir enriqueciendo su práctica cotidiana. Hace un ratito hablábamos en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el tema de los chatbots que ya se empiezan a utilizar para asistir personalmente a los distintos alumnos, pero no solamente cómo puede funcionar esa herramienta, que tendrá sus pros, sus contras, hay que incorporarla y ver cómo ir manejándola, pero esta importancia de capacitar a los docentes en esto, me parece que eso es lo clave, ¿no?, para que sea complementario. Seguro, y eso ha sido, yo escuchaba al colega y me parece que es el gran problema o a veces obstáculo, ¿no? A veces uno encuentra docentes en distinta situación, con distinto tiempo trabajando, a veces algunos que hace mucho que están tienen mucha disponibilidad y otros que son más jóvenes les cuesta más. Lo cierto es que hoy por hoy es ineludible, ¿no? O sea, nos encontramos ante algo ineludible, más allá de las contradicciones, ¿no? Porque siempre uno piensa, en Argentina tenemos chicos de 12, 13 años que pasan a la secundaria sin saber leer y escribir correctamente. Recibimos en la universidad estudiantes a los que les cuesta mucho empezar a trabajar con la lógica que se trabaja en la universidad, y por otro lado viene este aluvión tecnológico que también impacta, porque en el día a día ellos utilizan ese tipo de herramientas hasta cuando usan redes sociales. Entonces es compaginar una realidad muy compleja. La capacitación, justamente, yo creo que a veces son pilares claves que si no se construyen bien, después el programa fracasa. Nosotros habíamos hecho un trabajo muy largo en la universidad de encuestas sobre Conectar Igualdad, y uno de los obstáculos que aparecía casi en todas las escuelas era que un número importante de docentes no se quería capacitar o no lo quería hacer porque no había un extra remunerativo o por el tiempo que implicaba fuera del horario de clase en ese momento, con esa política, por lo cual es siempre, digamos, un gran tema. Creo también que como avanza la educación hoy en día, Axel Rivas lo comentaba en un libro ya de hace unos cuantos años, los docentes se van a empezar a transformar en curadores de contenido, porque en realidad en el bolsillo todos nosotros tenemos prácticamente cualquier cosa que preguntemos a disposición.
El tema es justamente cómo navegar esa gran cantidad de información que hoy es mucho más accesible que en otras épocas. Sí, bueno, y también corregir, ¿no? Yo porque justo leí el otro día un libro de inteligencia artificial, va a ser la presentación la semana que viene, pero planteaba esto de, bueno, también, y lo decíamos recién hace un ratito con la persona de la Universidad de Buenos Aires, digo, también puede ser que responda mal, no todo responde bien, o sea, es como parte del proceso eso también y hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporarlo, pero bueno, por el momento, y no sé si para siempre va a tener que ser algo complementario, pues no sé si alguna vez va a poder ser 100% exacto. Eso desde ya, porque aparte cuando uno habla de inteligencia artificial se habla de muchas plataformas distintas que tienen acceso a distintas bases de datos y que también tienen distintos niveles de usuario, ¿no? O sea, si vos pagás $20 por mes tenés más posibilidades de hacer más cosas, si es la versión gratuita otra. Por lo cual todavía hoy estamos incluso, diría, en un nivel más profundo y más amplio, es hasta ciertas normas éticas que se discute a nivel geopolítico sobre cómo usar esta herramienta. Sí. ¿No? Está el miedo de Terminator y las computadoras que nos matan. En realidad yo creo que ya las máquinas nos sacan mucho tiempo de atención por día. Hay un autor que publicó un libro hace poquito, Chris Hayes, un estadounidense, que dice, la atención, nuestra atención, es ahora algo que se disputan las empresas. O sea, tiene como un valor económico y también en cuanto a nuestra productividad. Entonces, con inteligencia artificial, pues desde ya, no se puede confiar ciegamente. Hemos tenido muchos casos de pedir y que cita bibliografía que no existe, pero que uno lo lee y está muy bien. Sí. Yo lo que creo que le doy crédito a la inteligencia artificial es cómo maneja tiempos verbales y demás, que eso es lo que más diferencia de lo que hacemos. Bueno, y el dato, a ver, tiene una capacidad de concentrar una cantidad de datos tremendo, ¿no? Digo, como... Que supera ampliamente el cerebro humano, digo, en la cantidad de datos que puede almacenar. Claro, desde ya. Y aparte, por ejemplo, esto, si un estudiante le pide que le haga un texto sobre tal cosa que uno le pueda pedir, es algo de lo que más fácil hace una inteligencia artificial. ¿No? Digo, los que hemos trabajado y leído con gente que trabaja mucho en el tema, dicen, eso es casi de lo más sencillo. No sería gran problema. Creo que lo expresé hace un tiempo mismo acá, todavía tenemos un gran déficit de cómo escribe la mayoría de las personas que atraviesan el sistema educativo y cómo escribe la inteligencia artificial. Sí. Cuando el colega hablaba de enseñarle a preguntar a la inteligencia artificial, yo muchas veces a mis estudiantes les digo, tendrían que aclararle que quieren que escriba como un estudiante de 17 años con falta de ortografía, porque si no es tan evidente, si yo le pido a alguien que escriba algo ahora acá y lo que trae hecho con la inteligencia artificial, que es muy obvio, quizás se empiecen a ser más astutos con eso y se complique. Pero más allá de todo, yo creo que es una gran herramienta. Hay gente que la está utilizando con éxito en otros trabajos, ¿no? Porque facilita. A veces uno le pide, a ver, necesito un cuestionario sobre tal tema. Y te arma una base fantástica para empezar a trabajar. Y quizá eso lo vemos en el ámbito de la investigación. Bueno, sí, no es perfecto, pero entonces... Creo que esta charla que quiere abrir el cuatrimestre es agarrar un tema que es propio de la coyuntura y de agenda, ponerlo en el contexto de lo que hace un país vecino de manera bastante, por lo menos exitosa en términos de continuidad, de solidez, de búsqueda de cómo se constituyen los equipos y demás, que nos transmita esa experiencia para seguir pensando nosotros en las aulas este cuatrimestre. Este tema tan particular de la inteligencia artificial, nunca disociado de los contextos de gran complejidad que atraviesa la educación en Argentina hoy. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.